Cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, al cordero que vive para siempre. Hacemos fiesta. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Una vez más estamos para llevarles la palabra del Señor y bendecirles a través de estos cortos mensajes. Hoy es nuestra tercera transmisión en cuanto a lo que se refiere del Sermón del Monte, y queremos compartirle todo el Sermón del Monte. No sé cuánto tardará, pero la idea es que usted vea desde el primer verso hasta el último de este tema. Es un mensaje para la iglesia, para formar a la iglesia, para instruirles. Tal vez lo hemos leído una y otra vez de manera superficial y no hemos entendido muy bien la seriedad de este asunto. El Sermón del Monte se da en esta época para formar el carácter de la iglesia, para instruir a la iglesia, para que seamos maduros en Cristo Jesús. Dijimos que íbamos a usar nada más dos herramientas, que es el texto en su contexto. También analizaremos acerca de lo que son el trasfondo histórico. Estamos en Mateo capítulo 5, hoy verso 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El término que se usa aquí es prausera, derivado del término praus. En la actualidad, manso significa servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistir a una afrenta vergonzosa. Prausera, en primer lugar, en su utilización en las Escrituras, donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en su relación con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien, es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en el primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ellos sin discutirlos ni resistirlos. Esto es, en primer lugar, así. Es lo que quiere decir el término manso o mansedumbre. Es la forma de ser, es la capacidad de aceptar los tratos de Dios para con nosotros. Y no solamente asimilarlos de manera superficial, no. Aceptarlos y asimilarlos en su totalidad. Donde ponemos a Dios, donde dejamos a Dios que sea el dueño de nuestras vidas, nos dirija, nos guíe y nos instruya. Primeramente, mansedumbre tiene que ver con la obediencia hacia Dios, con la obediencia a lo que Dios ha dicho, en hacer aquello lo cual Dios nos ha mandado. Pero etimológicamente es el equilibrio entre dos extremos.
Etimológicamente, el equilibrio entre dos extremos. Enfadarse por la injusticia cometida a otros, no airarse por lo que nos hagan a nosotros. Este es el significado de la palabra en su raíz, en el original, prausera. Estamos hablando etimológicamente. Siendo así, entonces sería: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Ahora, ¿cuál sería el debido tiempo y cuál sería el contrario? Dijimos que etimológicamente hablando, manso es aquella persona que no se indigna, que no se enfada por lo que le hagan, por lo que le digan, sea cual fuese el caso, pero se indigna por la injusticia, por el mal que le hagan a otros. En sí, la palabra significa etimológicamente el equilibrio entre los dos extremos. Pero como cristianos, usted y yo, ¿qué nos pasa cuando alguien nos grita en la calle, que vamos en la moto y cruzamos mal y nos grita? ¿Qué hay cuando tú llevas tu derecha y alguien se te atravesó en la moto, en el vehículo, en el carro? ¿Qué hay cuando prestas y no te pagan? ¿Qué pasa cuando alguien te ofende de manera desproporcionada? ¿Qué siento yo cuando contra mí se comete una injusticia? Indignación, ¿verdad? Y en veces cuando vemos que la injusticia se comete contra otro, contra el prójimo, contra el hermano, a nosotros no nos importa. Ejemplo, hay una discusión en la calle y ofenden a otro, tal vez indefenso, y usted dice: no, eso no es conmigo, yo me voy de aquí. Normalmente pasa eso. Ahora, pero lo que esta palabra, lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos en el entonces y a nosotros ahora, es que nosotros debemos ser mansos con la totalidad de la palabra. Y es aquí donde, repito, este sermón del monte nos da duro a nosotros, nos golpea fuerte. Y en veces, aunque lo entendamos, no lo asimilamos. Algunas veces, aunque lo entendamos, no lo queremos vivir, aplicar, aunque lo entendemos. Porque no es fácil. No es fácil que a usted le ofendan, le escupan, le golpeen, le injurien y usted no sentir nada, no hacer nada. La verdadera mansedumbre está en este aspecto. Cuando usted ve la injusticia que se comete contra otra persona, contra su prójimo, contra el hermano, contra el vecino, y usted se enoja porque lo que hicieron con él estuvo mal. Pero, ojo, usted no va en contra de aquellos agresores, no. Usted va a favor del amigo, del vecino, del prójimo, para ver en qué puede ayudarlo sin causarle daño a nadie. O sea, este tipo de indignación te mueve a ayudar al agraviado, pero sin hacerle mal a nadie. Es el equilibrio entre los dos extremos. Es el equilibrio entre algo que hoy en día no se vive, porque hoy en día se vive todo lo contrario. Trabajo por mis beneficios, por mis lucros, por lo mío propio, y los demás no importa. No, aquí no es así. Aquí es todo lo contrario. Y más adelante vamos a ver el porqué de las cosas. Entonces, etimológicamente hablando, sería: bendita es la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constante bajo su propio control. O sea, Mateo 5:5, viéndolo desde el punto de vista etimológico, diría: bendita es la persona que tiene bajo control sus instintos e impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constante bajo su propio control. En otras palabras, la mansedumbre, el manso, tiene dominio propio. Proverbios capítulo 16:32 dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el conquistador de una nación. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos cometido errores por enfadarnos fuera de tiempo? ¿Cuántas veces usted y yo hemos errado al enfadarnos y decir lo que no debíamos decir? Actuar como no deberíamos de haber actuado. ¿Sabe por qué? Aún nos falta moldear, formar nuestra vida y implantar en nosotros el carácter de Cristo. Ahora, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 capítulos, de estos tres capítulos,
nos van a formar el carácter para ser buenos cristianos. Cuando predican el evangelio, preguntan, ¿cuántos se van con Cristo? Todos decimos, amén. Y si usted es uno de esos que dice amén, grita enfogosamente, levanta las manos y aplaude, yo le invito a que lea Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y lo ponga como espejo y se mire usted en ese espejo. Y si usted vive lo que dice esos 3 capítulos, usted será arrebatado, será tomado por digno y marchará como la primicia al reino de los cielos. Entonces, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constante bajo su propio control. Números 12:3. Vamos a ver qué nos dice Números 12:3. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habitaban sobre la faz de la tierra. ¿De quién habla este verso? De Moisés. El hombre más manso de la historia, de la época en ese entonces, que había sobre la faz de la tierra. Ahora, yo le voy a dar un pequeño análisis acerca de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era de padres judíos, formado por una familia real, creció en una familia real como príncipe, y aunque la Biblia no lo registra, pero la historia lo registra, entre ellos Flavio Josefo. Cuenta la historia de Moisés que, ya siendo un hombre, fue entrenado como príncipe y como un guerrero, que se desempeñó como uno de los mejores. En esa época el imperio estaba perdiendo la guerra y estaba siendo invadido. Y no había forma de escapar a la invasión. Y alguien sugirió al rey que tomara a Moisés y lo pusiera al frente como general de las tropas, para que Moisés librara a la nación de la mano enemiga. Pero ellos tenían miedo, porque sabían que Moisés era de crianza, mas no era de sangre, y de sangre era hebreo. Sin embargo, como estaba en un aprieto, lo hicieron. El rey llamó a Moisés y lo puso al frente de las tropas que estaban perdiendo la batalla. Y Moisés se ingenió algunas tretas de guerra, y en varias luchas conquistó el terreno que habían perdido, destruyó muchos ejércitos, varias ciudades, y conquistó grandes cosas. De modo que Moisés era un soldado, un guerrero, un general. Y ahí fue formado con un carácter fuerte para gobernar, para dominar, para mandar, para ejercer. En el entonces era el imperio más grande del mundo. Digamos hoy, Estados Unidos, no sé. Vivía como hijo del rey, como príncipe, y fue formado y entrenado en todos los aspectos. Pero luego Dios lo usa y lo saca de allí y lo lleva al desierto 40 años por allá a criar ovejas, cuidar ovejas, y ahí forma el carácter de Moisés. Y es cuando Moisés llega a ser el hombre más manso del entonces. Déjeme decirle, el manso que habla aquí este texto no es lo que hicimos antes. En la actualidad, mansedumbre significa servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistir a una afrenta vergonzosa. No. Hoy en día se entiende como manso ese servilismo, ese estado de personas que se creen que son incapaces para responder, para defenderse a sí mismas, para defender sus derechos. No. Ese no es el tipo de manso que habla aquí la Biblia. Porque Moisés era un soldado. Fue entrenado en batalla, en guerra. Y fue uno de los mejores, el mejor en ese entonces. Pero después Dios lo lleva al desierto, a las ovejas, a cuidar las ovejas, y le forma el carácter. Ahora, cuando Moisés es formado por Dios, tenía dos aspectos. Óyeme, dos aspectos. Uno, el que fue formado en Egipto, apto para gobernar, dirigir, mandar, guiar y formar a otros. Pero cuando llega al desierto, Dios lo forma tras las ovejas, con mansedumbre, con paciencia. Había las dos cosas, la fuerza de un guerrero, pero también había la mansedumbre,
la humildad, la paciencia de un pastor de ovejas. Este es el tipo de mansedumbre del cual habla Mateo 5:5. No es servilismo, no es bajeza, no. Es un hombre capaz de manejarse bajo cualquier circunstancia y mantener sus impulsos, sus emociones, sentimientos a nivel. O sea, gobernarse a sí mismo. Y era lo que Moisés era. Sin embargo, según la historia bíblica, Moisés en algún momento le faltó un poco, aunque era el más manso, Cuando sube al monte, Dios le da las tablas de la ley y viene y encuentra el pueblo desbordado en otro cosa que él no había mandado. Él se enfada y lanza contra aquello las tablas y causa un gran problema, porque después para conseguir las tablas otra vez que Dios le había dado, tuvo que sacrificar algo, esforzarse por algo. Pero más adelante Dios le dice a Moisés, mira, la gente lo tenía atormentado, reclamos, reproches, él estaba estresado tal vez, y Dios le dice, háblale a la roca para que brote agua y le deje al pueblo. Moisés tal vez se dejó llevar por los gritos, los insultos, y el hombre golpea la roca y la roca produce agua. Pero esta falla es posible que fue la que no lo dejó entrar. Después que Dios le había prometido a Moisés llevarlo a la tierra prometida al pueblo y a él e introducirlos allá, después le dice Dios, no, tú no vas a entrar, solo sube allá para que la veas de lejos. Señor, no me menciones más el tema, ya está listo, no entra y punto. Y si vemos la vida de Moisés, estos dos aspectos son sobresalientes. En tantos años de servicio a Dios, dos fallitas creemos que fue lo que llevó a Dios a tomar esta determinación. Ahora, ¿me entiende? O sea, ¿me hago entender lo importante que es la mansedumbre en usted y en mí como hijos de Dios, como cristianos que somos? Bueno, esto y lo que viene es muy importante. La mansedumbre produce humildad. La humildad destierra la altivez. Sin humildad no se puede aprender. Óigame, porque el primer paso en el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. Y aquí es donde nosotros nos equivocamos. Porque ¿quién de nosotros no es altivo en algunas áreas? Y la mansedumbre brilla por su ausencia. La mansedumbre produce humildad. La humildad destierra la altivez. Iglesia, sin humildad no se puede aprender, porque el primer paso en el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. Quintiliano, el gran maestro de oratoria hispano-romano, decía de algunos de sus alumnos, no me cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. No se le puede enseñar nada a una persona que cree saberlo todo o que con lo que sabe es suficiente. Esto es parte de la mansedumbre, el dejarnos guiar, el dejarnos instruir, el dejarnos enseñar. Y aunque Moisés era un combatiente, un guerrero, un príncipe, Dios lo llevó para enseñarle otras cosas. Jesús, cuando vino a la tierra, el verbo cuando se hizo carne, fue enseñado en la obediencia. La Biblia habla acerca de que él aprendió la obediencia. Nosotros debemos aprender la obediencia, debemos aprender la humildad, debemos aprender la sencillez, la mansedumbre y todo esto, porque para nosotros es fundamental. Sin humildad no puede haber un verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio empieza por darse cuenta de la propia debilidad y necesidad de Dios. Una persona solo alcanza su verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y Dios es el creador y que sin Dios no se puede hacer nada. La humildad es un factor determinante en el crecimiento del cristiano. La humildad es un factor determinante para usted y yo avanzar en los caminos de Dios. Dios no puede promovernos si no aprendemos la humildad. Tal vez usted diga, yo soy humilde, yo no soy arrogante. Pero cuando usted trabaja, usted dice, lo hice yo con mi fuerza y con mis
dedicación. Cuando usted cobra, dice, este salario es de mi trabajo, de mi esfuerzo. Lo que tengo lo construí con la fuerza mía. Lo que sé me basta y me sobra. ¿Qué me va a enseñar si llegó ayer y tengo aquí 10 años? Y así, entre otras cosas. Tal vez usted y yo pensemos de esa forma. Tal vez usted y yo seamos altivos de corazón y no nos hemos percatado del asunto. Pero leyendo esto y aprendiéndolo etimológicamente, Dios quiera que usted y yo entendamos la totalidad de este asunto. Cuando somos humildes, mansos, tenemos una capacidad impresionante. El carácter de Dios se forma en nosotros, tanto así que cuando a usted lo escupan, no le duela. Si le ofenden, no le duela. No salga maldiciendo, no odie, y en usted no se meta, no crezca una raíz de amargura, un espíritu amargo. No. Mire Jesús, o sea, tenemos un espejo y es Jesús. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted lee desde el momento que Jesús fue tomado después de Getsemaní, después de esta noche larga y tediosa, todo lo que le hicieron, y él no maldijo, él no dijo nada, tampoco guardó rencor, porque al final dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es señal de que en él no había rencor, no había raíz de amargura, no había odio contra los que lo colgaron, lo golpearon, lo escupieron y toda esa cantidad. Jesús es nuestro espejo. Jesús es a quien debemos parecernos, más nadie. Estamos terminando ya. No hay palabra en nuestra lengua castellana que describa con exactitud la palabra praus, de donde se deriva prausera. Entonces, estudiando etimológicamente esta palabra, sería más o menos así. La bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa de vida, y no al contrario, y que tiene bajo control todo, porque él mismo está bajo el control de Dios, todo instinto, impulso y pasión, que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Mis hermanos, mis amigos, la humildad es la capacidad de actuar de manera justa y correctamente. Es la capacidad de no enfadarse por nada de lo que nos hagan. Es la capacidad de actuar en defensa del que están agrediendo, pero sin él agredir a otros. Es la capacidad de aceptarse a sí mismo con las carencias que tiene como persona y aprender lo que se le quiere enseñar. Ser manso es ser humilde. La mansedumbre y la humildad van de la mano. La mansedumbre y la humildad nos hacen cristianos parecidos a Cristo. De modo que bienaventurados los mansos, porque ellos alcanzarán aquello para lo cual Dios les ha llamado. Bienaventurados los humildes, somos bienaventurados, bienaventurados los mansos, dijo Jesús. Pero no aquel tipo de mansedumbre, vuelvo y repito, servilismo, el que se humilla porque su espíritu no tiene la facultad para levantarse y defender sus derechos. No. Mansedumbre es aquel que tiene el control de sí mismo, y aunque se aira, se enoja por ciertas circunstancias ajenas a él, se mantiene firme en lo que es y no pierde el control, sino que es dueño de sí mismo y actúa de la mejor manera posible. Pero cuando le hacen mal a él ni se enoja, ni se enfada, no pelea, porque es manso y humilde de corazón. Iglesia de Cristo, ¿es usted manso? ¿Seré yo manso? ¿Tendremos esta mansedumbre de la cual Jesús habla en este texto bíblico? Se lo dejo para que reflexionemos. Si usted cree que va a ser arrebatado al tercer cielo cuando Cristo venga
Si usted cree que al escuchar la trompeta sonar, pero en usted no hay mansedumbre, estás equivocado. Yo estoy equivocado si no soy manso. Porque es uno de los requisitos para obtener el reino de los cielos. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima, que no es muy lejos. Bendiciones.